Muchas gracias por la presentación. Te pasaste. Me quedé sin Oye, micrófono a la Cosito, primera. ¿La foto? No. Eh, Muchas gracias por la presentación, Magdalena. Algunas correcciones. En realidad yo soy mecánico en máquinas de herramientas. Si requieren utilidad en este aspecto, por favor, no me contacten porque ya estoy completamente perdido en esto del mundo de la nanotecnología. ¿Ya? Entonces, hoy día les vengo a hablar un poco de esta tecnología, pero no es cualquier tecnología, ¿ya? Es una tecnología bastante impactante que ha revolucionado el mundo en el último tiempo, ¿ya? Y es la tecnología de lo nano, ¿ya? Entonces, tal cual como me presentaba Magdalena, mi nombre es Marcos Flores y trabajo en el Departamento de Física de la Universidad de Chile, ahí en Bochef, ¿ya? Entonces, para comenzar con estas cosas del mundo de la nanotecnología, les quiero contar algunas curiosidades acerca de este mundo, primeramente, ¿ya? Y para ilustrar aquello, tenemos que ir, o partir más bien, por las definiciones. Y en estas definiciones nosotros podemos encontrar qué es lo que es el prefijo nano, esto que se antepone a la tecnología que yo les quiero presentar hoy día, ¿ya? Y como bien dice el prefijo nano, viene del latín nanus y significa enano. Esperaba que no hubieran risas, ¿ya? Pero yo les quiero llevar a este mundo en donde yo vivo, en donde yo trabajo, ¿ya? Y este es el mundo nanoscópico, ¿ya? Y para identificarlo claramente, lo voy a llevar a escalas que nosotros normalmente o tal vez cotidianamente nosotros identificamos, porque esto de lo nano está bastante lejano, ¿ya? Entonces, en este nanoviaje, si nosotros multiplicamos un nanómetro por 1000, nos posicionamos en la escala de lo que serían los micrones, en donde nosotros podemos identificar algunos bichos y bacterias, ¿ya? Y si multiplicamos esa misma cantidad por 1000 otra vez, llegamos a una cantidad que nos es un poco más conocida, que es el milímetro, ¿ya? Entonces, a través de esta ecuación yo les quiero mencionar que un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro, ¿ya? Entonces, es una cantidad muy pequeña, pero que esconde un mundo fascinante, ¿ya? Al cual yo los quiero llevar a viajar, ¿ya? Entonces, una de las preguntas que nos hacemos nosotros los físicos es ¿por qué estudiar esto del mundo a esa escala? Y es porque aparece una física nueva, ¿ya? Como ahí aparece muy bien en la figura, no, en realidad no muy bien, pero aparece en la figura, ¿ya? En el lado izquierdo, ese, sí, aparece un leoncito. Y si estuviéramos hablando del mundo clásico, este león no podría atravesar esa barrera, así que el hombre está ahí tranquilo. Pero cosas distintas suceden cuando hablamos del mundo cuántico, a la escala atómica, en el nanómetro, ¿ya? Al lugar donde yo los quiero transportar ahora. Y es que ese león eventualmente podría atravesar esa barrera y comerte, ¿ya? Así que qué bueno que los leones no saben nada acerca de la mecánica cuántica y de este nanomundo, ¿ya? Pero lo realmente interesante es que este león puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Eso es realmente fascinante, ¿ya? Y para entender esto, como yo les decía, nosotros los físicos tenemos una descripción de este mundo, una serie de ecuaciones, ¿ya? Como por ejemplo esas que aparecen listadas ahí. Y Magdalena nos tenía preparada una sorpresa. Aquí debajo de sus asientos ustedes tienen un papel y un lápiz y ustedes me van a ayudar a resolver algunas de estas ecuaciones acá. Busquen, no es broma. No es broma, no busquen nada, ¿ya? Pero en este mundo de la motivación, de entender cómo es el comportamiento de la naturaleza, hay cosas que a uno le estallan en la cara. Y es, por ejemplo, en esta serie de vasos aparecen líquidos en los cuales hay en suspensión coloides, que nosotros identificamos, y son nanopartículas metálicas, en este caso de una única especie. En todos esos frascos nosotros tenemos nanopartículas de oro, y lo fascinante es que si nosotros barremos distintos tamaños de estas partículas, cada uno de los vasos se ve con un contenido que emite en un color distinto. Y esto es realmente fascinante.
Entonces, se hace una necesidad primordial escribir cada una de estas ecuaciones que nosotros planteamos aquí para entender por qué se produce este efecto que nosotros en jerga, o más bien los físicos denominamos como efectos de tamaño. ¿Ya? Más adelante vamos a seguir comentando esto, pero ya que yo lo llevé a esta zona de curiosidad de por qué este mundo podría ser fascinante, o por qué a nosotros los científicos nos parece fascinante, deberíamos comenzar con la historia, de dónde surge toda esta curiosidad o estos fenómenos curiosos. Y lo primero que uno podría pensar es que este mundo sucede en lugares que solamente están localizados en los laboratorios, pero no es tan cierto. Es decir, nosotros podemos identificar este tipo de fenómenos del nanomundo fuera del laboratorio y es más, en algunos elementos cotidianos, ¿ya? Así que no es tan cierta esta historia con la cual nosotros crecimos, bueno, al menos ustedes, en la cual nos dijeron que el nanomundo es algo que solamente subyace en los laboratorios sofisticados, ¿ya? No es una cosa cotidiana. Entonces, nosotros podemos identificar en etapas iniciales cosas tan tribales como el fuego. Y cuando nosotros quemamos, como aparece aquí en esta figura, madera, se produce la combustión y ahí tenemos una serie de fenómenos que hace que se formen algunos clústeres, aglomerados atómicos, ¿ya? La materia se va disgregando, se reaglomera, se reagrupa y forma unos clústeres. Y estos clústeres pueden ser micrométricos o también nanométricos, ¿ya? Sí, que recuerden este fenómeno cada vez que enciendan de nuevo su asado en casa, recuerden que están haciendo nanotecnología cotidiana, ¿ya? Otro ejemplo interesante que uno puede situar en la historia es esta copa de Lycurgus, ¿ya? Este es es una copa de la época romana, ¿ya? Del siglo IV, ¿ya? En el cual se grafica la muerte del rey Lycurgus, el cual fue asesinado, en mi visión personal, por un muy buen motivo. Él había suplido la idolatración del dios Dionisio, del vino. Es un pecado, ¿cómo es de prohibir aquello? ¿Ya? Pero está bien, eso no es lo relevante ahora. Lo que sí es interesante es que esta copa, que está hecha de vidrio, cuando uno la ilumina de frente, tiene esa tonalidad opaca, verde, que ahí aparece. Pero cuando es iluminado, a contraobservación, ¿ya? Pueden aparecer muchos tonos distintos a los que habían originalmente. Y esto es realmente interesante, ¿ya? Y este es un misterio, un misterio en realidad, que se conservó por largo tiempo en la comunidad científica, ¿ya? Y querían entender por qué sucedía esto. Y fue que permitieron extraer un trozo muy pequeño de esta copa y le hicieron un análisis de difracción y determinaron que dentro del vidrio estaba embedido nanopartículas metálicas de oro y de plata. Es decir, los romanos en el siglo IV, los artesanos de aquella época, ya más o menos dominaban esta técnica de hacer nanocosas. Siempre hablando en el campo de hacer este tipo de escultura. No había una ciencia dedicada a esto, ¿ya? Pero uno puede encontrar estos ejemplos. Y es realmente interesante. Y lo más relevante es que cambiando las proporciones del número de partículas de plata y de oro, podían lograr esos distintos tintes, porque no es todo rojo, hay distintas coloraciones a través de esta copa. Pero esto de trabajar el vidrio y darle coloración no era una cosa moderna del siglo IV, ¿ya? Sino que partió 1200 años antes de Cristo. Los egipcios ya sabían que introduciendo algunos óxidos dentro de la sílice, cuando producían el vidrio, podrían determinar distintas coloraciones en su acabado. Y es así como habían hecho perlas de collares, ¿ya? Y desde ahí corrió mucha agua bajo el río, y es así como que hasta la época del medioevo, ¿ya? Se siguió perfeccionando esta técnica de ir introduciendo contaminantes en la sílice, y se obtuvieron vidrios para la fabricación de estos vitrales, ¿ya? Que uno puede observar, por ejemplo, en las iglesias que encuentran en Europa,
¿ya? Aquí en el medioevo, entonces, los artesanos de la época ya dominaban una técnica en la cual ellos podían introducir no solamente nanopartículas metálicas, sino que ya eran óxido de hierro en distintas proporciones de tal forma de obtener una gama de colores que hoy uno puede observar, ¿ya? Entonces, esto de conformar paletas de colores a partir de la nanoestructuración de la materia es algo que se dominaba, o más bien se podía hacer desde época anciana, ¿ya? Otro ejemplo, o tal vez menos feliz, es de estas famosas espadas de Damasco, ¿ya? Estas espadas se hicieron tristemente famosas en las cruzadas porque eran muy eficaces matando, ¿ya? Se decía que podían cortar una persona en dos, y estos tristes feligreses decían que el mismísimo Lucifer había forjado estas espadas, ¿ya? Y dentro de toda la mitología que rodeaba, disculpen, todos los mitos que rodeaba la fabricación de estas espadas, algunos historiadores mencionaban que justo después de forjarla, esta la sumergían en el cuerpo vivo de un esclavo joven, ¿ya? O de un prisionero joven y valiente, de tal forma que la espada capturara el espíritu aguerrido de dicho prisionero, ¿ya? Mitos que rodean esto. Pero lo realmente interesante es que el arte de la forja de este tipo de espada puede uno ubicarlo en etapas más tempranas, 300 años antes de Cristo. En la India se comenzó a forjar este tipo de acero, el acero de Damasco, que era muy reconocido porque hablamos de una época que no era la época del acero, era la época del hierro, ¿ya? Y uno podría tildarlo de acero porque lo que hacían los artesanos de la época o los forjadores de la época era hacer un doble tratamiento. Un primer tratamiento para hacer la matriz del material, en el cual lo hacían a base de hierro, y después tenían una compleja mezcla entre carbón y algunas maderas, de tal forma que lo volvían a forjar, pero esta vez a una temperatura más baja, de tal forma que ellos lograban que dentro del material se producieran oclusiones de carbono, estructuras de carbono que llevaban el hierro al acero, ¿ya? Que es un material mucho más dúctil, mucho más duro y mucho más tenaz, ¿ya? Y es como obtenían estas cosas. Pero ejemplos más interesantes también se pueden encontrar en la época de la América precolombina, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo en donde aparece el azul maya, que muchos de ustedes lo pueden identificar como el índigo, ¿ya? Este material se produjo por los mayas en una delicada cocción entre el añil o el azul índigo mezclado con un material inorgánico. Y lo interesante de este material inorgánico que se le hacía un tratamiento térmico a 300 grados y después se le dejaba enfriar, y cuando estaba cerca de 100 grados, increíble, esta gente no podía medir la temperatura, pero tenía una metodología muy sofisticada para la preparación de los materiales, ¿ya? Cuando se le dejaba enfriar a temperatura cercana a los 100 grados, se hacía la mezcla con el añil, ¿ya? Y esta perovskita admitía la molécula que brinda el color azul y se incrustaba en los planos cristalinos de este material, de tal forma que quedaba alojada ahí, le brindaba la protección, pero no perdía esta brillantez de color azul, ¿ya? Lo que le hace un material que todas estas pinturas hayan prevalecido a la intemperie hasta el día de hoy, ¿ya? Le brindó las cualidades que eran anticorrosivas, súper estables y luminosas, frente a condiciones incluso muy extremas, ¿ya? Entonces, también se hicieron análisis de microscopía de este tipo de pigmentaciones, y los científicos identificaron que en todo este tratamiento térmico, lo que hacía en la formación de este compósito, ¿ya? Se formaban estructuras
de extensión típicamente de 200 nanómetros y de diámetro de 50 a 70 nanómetros, ¿ya? Estructuras muy, muy pequeñas que conformaban o que daban origen a esta pigmentación azul. Y entonces es así como de estos ejemplos de la época antigua, uno podría identificar ya fenómenos en la época moderna cuando hay un proceso científico más sistemático, ¿ya? Y así como en el año 1920 uno puede identificar a Langmuir y Catherine Floquet, quienes iniciaron este trabajo de la formación de películas moleculares en superficies sólidas, ¿ya? Langmuir, quien había explicado termodinámicamente la formación de moléculas en superficies sólidas, ¿ya? Toda una formulación teórica, nunca había sido capaz de hacer este experimento. No fue hasta que Catherine Floquet aterrizó en General Electric, donde Langmuir era su jefe, ¿ya? Que comenzó ella a hacer estos experimentos hasta que logró un proceso en el cual podía hacer que las moléculas se adhirieran a una superficie sólida, en una serie de experimentos de cambiar los recubrimientos o las propiedades ópticas de ciertos vidrios, ¿ya? Hay una serie de patentes involucradas aquí y uno puede identificar que aquí hay un hecho, o más bien una metodología científica que hace empujar esto en la frontera hacia los recubrimientos en la escala de los nanómetros, ¿ya? Y otro hito interesante es que muchos de los historiadores de lo que es la nanotecnología lo identifican como el padre de esta era, ¿ya? Y es Richard Feynman, aquí a cargo de una de sus grandes pasiones, como era tocar el bongo, ¿ya? Y entonces él en su charla seminal frente a la American Physical Society, en la reunión de 1959, dijo: hay un montón de espacio ahí abajo. Y se refería no al piso de abajo, sino que a escala atómica. Y él decía, no existe ninguna restricción de leyes físicas que impidan que nosotros podamos hacer máquinas o manipulación a escala atómica de tal forma que nosotros tengamos procesadores mucho más rápidos y que ocupen mucho espacio. Disculpen, que ocupen menos espacio, ¿ya? Él decía que esto de tener computadores, hablamos de computadores del año 59, era un poco enfermo tener computadores que ocuparan del orden de una pieza o de un edificio para hacer cálculos, si él concebía que había todo un mundo ahí abajo y tenía la primera conceptualización de lo que fueron los computadores cuánticos, ¿ya? Así que realmente los historiadores lo posicionan como el padre de la nanotecnología y es porque el tipo era disruptivo en su discurso, ¿ya? Bueno, y también era un genio. Así como el año 65 se le entregó el premio Nobel por sus contribuciones en la electrodinámica cuántica. Pero ya tendremos tiempo de hablar de esas cosas, ¿ya? Y es así como nosotros desembarcamos en esta nanoépoca, ¿ya? Y en esta nanoépoca ya uno puede acuñar el término nano, porque por primera vez Norio Taniguchi utiliza el término en un paper científico, el término nanotecnología. Y es realmente disruptivo. Tal vez hay mucha documentación en esa época que utilizaba el término o que intentó utilizar el término nano, identificando lo que producían, pero él, al introducirlo, inmediatamente definió el régimen en donde se situaba la nanotecnología y dijo: en el régimen entre 1 nanómetro y 100 nanómetros nosotros podemos identificar objetos nanoscópicos. Y así como posteriormente, en el año 77, Eric Drexler, ¿ya?, introduce el concepto de la nanotecnología molecular, químico muy reputado de la época, de hecho posteriormente se ganó el premio Nobel, ¿ya?, introdujo este término que fue realmente disruptivo, como motores moleculares, que podrían autoensamblarse y configurar estructuras mucho más complejas. Y de aquí en adelante, todos enloquecieron y tendremos una nanoevolución, porque los hechos científicos que dan una alta connotación a esta floreciente era de la nanotecnología se empiezan a suceder.
Y es así como en el año 81 se introduce una técnica que es realmente disruptiva. Hasta aquel entonces no habíamos podido tener acceso a observar la materia a escala atómica. Pero con la introducción del microscopio de puntas de prueba, el STM o el AFM, ¿ya?, nosotros pudimos, a través de una punta muy delgada, como muestra esta figura aquí, con una terminación en unos cuantos átomos, barriendo la superficie, nosotros podíamos ser capaces de observar átomos. Y esto fue realmente disruptivo. Y disruptivo no en cualquier campo, pagano, sino que uno de los más relevantes en la época, que era la industria de los semiconductores, que ya se estaba proyectando, ya teníamos computadores compactos, que requerían una industria pujante. Entonces, esto fue un golpe a la cátedra, ¿ya? Fue tan disruptivo que sus creadores, Binning y Rorer, en el año 85 se hicieron acreedores al premio Nobel en Física. Así que fue realmente relevante. Y caminando en esta nanoevolución, en el año 85 tenemos la síntesis de los fullerenos por primera vez, por Smalley y Kroto, ¿ya?, y los nanotubos de carbono sintetizados por Iijima en el año 91. ¿Ya? Posteriormente, en el año, ya no me recuerdo exactamente, 96 parece, Smalley y Kroto se hicieron acreedores al premio Nobel por este desarrollo, y lo que realmente fue disruptivo es que hasta aquel entonces todos decían que en realidad fabricar estructuras a base de carbono no tenía mucho sentido, porque eran estructuras inestables. Entonces, sintetizar este tipo de estructuras realmente produjo un ambiente disruptivo. Todo el mundo quería estudiar las propiedades que tenían estas estructuras fascinantes de escalas nanométricas, en el cual los fullerenos tienen 1.1 nanómetros de diámetro, y típicamente los nanotubos de carbono de pared simple tienen entre 0.9 y 1.3 nanómetros de diámetro. Son realmente entes pequeñísimos, pero que han brindado un montón de satisfacciones, porque las propiedades eléctricas, mecánicas, son realmente disruptivas. De hecho, en aquel entonces, cuando se introdujeron, pensaron que realmente iban a revolucionar la industria de la microelectrónica, pero aún están ahí a la espera. Pero es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos, ¿ya?, como grandes productores de cobre, ¿ya? Otro de los avances científicos realmente notables fue la manipulación atómica. En los laboratorios de la IBM, Bell, en Nueva York, hicieron la manipulación de átomos y no fabricaron cualquier cosa. Tomaron 32 átomos de xenón y lo que hicieron fue fabricar el logo de la IBM, el logo más pequeño del mundo. Bueno, igual ellos después llegaron mucho más allá y realizaron una película solo con átomos. La pueden googlear después por ahí. Un niño y su átomo, que es la película que aparece inscrita en los Guinness Records como la película más pequeña del planeta, ¿ya? Se las recomiendo, una trama fascinante, ¿ya? Pero lo que sucedió después, movimiento fantástico, ¿ya? Lo que sucedió después fue realmente interesante, porque en el año 92, ¿ya?, el MITI de Japón, que es el ministerio, esto es realmente interesante, es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industria y Comercio. Eso solo sucedería en la cabeza de un japonés, o sea, poner la ciencia, la industria y la tecnología en un solo conjunto. Es realmente disruptivo. Nosotros empezamos a separarla, bueno, que los científicos son un poco locos y los industriales quieren vender cosas y los científicos quieren vender una pomada, pero estos quieren forrarse, separados. En Japón, todos juntos, en la misma bolsa, ¿ya? En Japón, el mono ya no baila, pero bueno, este MITI de Japón crea la primera industria, ¿ya?, de fabricación de abajo hacia arriba, reestructurando, organizando estructuras atómicas para construir estructuras más complejas, ¿ya? Y era una concepción, pero vamos a ver después que llegaron bastante lejos con esa concepción, lo cual lo hace muy interesante.
En el año 93, en Estados Unidos, viendo lo que estaba haciendo Japón, dijeron, estos tipos no son giles, ¿ya? Intentamos destruirlo una vez, no resultó, y además se vuelven más clever. Entonces, ellos establecieron un roadmap, una planilla en la cual iban a dirigir sus pasos en este campo floreciente de esta nueva tecnología, la nanotecnología, y escribieron un reporte que se llamaba Los motores de la creación. ¿Ya? Y aquí la cosa estalla porque en el año 97, disculpen, en el año 97 aparece la primera industria, disculpen, la primera empresa de nanotecnología, CEDEX, que dio muy poco que hablar, pero bueno, es un hito en esta historia, ¿ya? Y es así como caemos en esta de la nanoevolución a una nanorevolución. Esto es imparable. Y aquí les traigo una cita del editor de la revista del boletín del MRS, de una de las revistas más reputadas en desarrollo o en investigación de materiales, y él decía, en esta época, en esta década que se identifica entre el 2000 y 2010, es una época floreciente para la nanotecnología, ¿ya? Y se establece el nexo entre la innovación y disculpen, y este nexo con la ciencia y la innovación puede causar una revolución que solo puede ser comparado con la revolución industrial. Esto no lo digo yo, lo dice este muñeco, Eccleston. ¿Ya? Lo pueden buscar si no me creen, ¿ya? Yo no inventé esta cita, ¿ya? Pero a través de estos hitos, uno puede establecer que esta nanorevolución se gestó, es cierto, es disruptiva, y uno puede identificarla a través de lo que dice la comunidad científica. Y aquí yo les tengo listado una serie de premios Nobel en física y también en química, los cuales uno puede vincular directamente con nuevo desarrollo o investigación novedosa en lo que es nanotecnología, ¿ya? Y no solo de publicaciones vive el hombre. Aquí en esta gráfica yo le traigo muy borrosamente, así que yo les puedo inventar cualquier número. Aquí tenemos millones de millones. No. Estos números yo me los sé. Del orden de 12.000 patentes por año en nuevos conceptos que introducen nanotecnología en ellos. Tenemos una serie de hitos en el cual nosotros podemos definir que hay desarrollo en nanotecnología. Yo les conté que hay una nanoevolución y ya se establece aquí una nanorevolución. Así que, por cierto, aparece un mercado, un nanomercado. Y el nano aquí tal vez me queda sobrando un poco, porque este nanomercado que va a venir a engordar el chanchito tiene las siguientes cifras, ¿ya? En el año 2000, las transacciones de productos que involucraban nanotecnología llegaban al orden de los 40 billones de dólares. Proyectado hacia el año 2020, se piensa que van a haber transacciones de productos con nanotecnología que lleguen a los 3 trillones de dólares. ¿Pueden imaginar cuánto es eso? Yo tampoco, ¿ya? Somos un grupo grande. Pero de seguro hay que estar preparado con una billetera bien grande para recibir parte de esa tajada. Sería bueno contar con ello, ¿ya? Pero una vez que tenemos ese nanomercado, ¿ya?, aparece la iniciativa, ¿ya? Y aquí les traigo, no es precisamente un filántropo de la ciencia, más bien caliente, pero bueno. Tenemos que el presidente Clinton, ¿ya?, en el año 2000 introduce, entre las muchas cosas que introdujo, dinero fresco, ¿ya?, para el desarrollo de la nanotecnología, ¿ya? Y no la modesta suma de 500 millones de dólares de inversión en recursos frescos para la investigación en nanotecnología. Y ustedes saben cómo siempre el chileno pillo, ¿ya?, ve la oportunidad y se lanza. ¿Qué pasó en Chile? Aparece este pajarraco y dice, hagamos un proyecto de ley en el cual se penalice con cárcel la investigación e introducción en el país
de ciencia o dispositivos que contengan nanotecnología. Uno tiene que estar sentado para decir semejante tontera, ¿ya? Y dice, bueno, esta idea no es buena. Definitivamente la idea no es buena, ¿ya? Imagínense qué estaríamos ¿no es cierto?, haciendo ahora. Yo de seguro estaría con unos acetatos aquí, proyectando con una lámpara esta transparencia. Ninguno de ustedes podría estar whatsappeando a casa ahora, avisando que vamos a llegar tarde, porque la borrachera va a ser larga, ¿ya? La idea fue mala, horrible, pésima. ¿Ustedes saben por qué se cayó esta ley, este proyecto de ley? Fue un caso muy bullado en el Congreso. El famoso caso copy-paste. ¿Ya? La idea es mala, por suerte se cayó, ¿ya? Así que se tenía que decir y se dijo, mala. Por suerte actualmente contamos con iniciativas mucho más inteligentes, como por ejemplo la pronta entrada en régimen del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí uno ve que hay un guiño hacia la empresa, ¿sí? El chileno pillo también, mete ahí eso debajo, ¿ya? Así que yo creo que se vienen tiempos mejores. ¿Ya? Entonces, tenemos este mercado, tenemos iniciativas, tenemos muchos hitos, ¿ya? Así es que lo que yo les voy a mostrar ahora en las próximas transparencias son las nanotendencias. Esta es mi visión personal, no tiene nada que ver con mi campo particular de investigación, aunque algunas de las transparencias que hay puede que coincidan con lo que yo hago. O como mencionaba el primer speaker, cómo me gano los porotos, ¿ya? Bueno, él se ganaba el pan, yo poroto, ¿ya? Son dietas distintas, como decía la segunda presentadora, ¿ya? Entonces, en estas tendencias, es cierto que a nivel mundial uno identifica 3 ejes realmente relevantes. El primero, por cierto, es que estemos sanitos y gorditos, ¿ya? Así que la medicina es altamente relevante, ¿ya? Para el desarrollo de la humanidad, ¿ya? Ciertamente esta población que crece consume un montón de energía. Consumimos energía y agua principalmente, entre todos los productos, todo lo que consumimos para comer, ¿ya? Consumimos mucha agua. Así que aquí hay campos realmente relevantes de resolver o de atacar, problemas que resolver, ¿ya? Como les decía entonces, en el campo de la medicina, la energía y la remediación de agua, en donde la nanotecnología ha permeado, entre muchos otros tantos, ¿ya? No se sientan restringidos a pensar que la nanotecnología solo ha permeado aquí. Pero en las próximas transparencias yo me quiero centrar en lo que es la energía, ¿ya? Porque es donde habito en mi campo de investigación, ¿ya? Entonces, no es solo energía, es energía y sustentabilidad. Así que dentro de la energía en sí hay 3 ejes que son altamente relevantes de investigar. Primero, ¿cómo producimos energía? ¿Ya? Y aquí la nanotecnología tiene mucho que decir. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar bases de energías limpias a través de la conversión de energía. Tenemos el astro rey Ra, que nos ilumina y nos irradia, ¿ya? Y nosotros podemos desarrollar nuevos materiales de tal forma que transformen esta radiación electromagnética, ¿ya?, en corriente eléctrica, ¿ya? Esto es el campo de las celdas solares. Y aquí en la nanotecnología se ha desarrollado un sinfín de sándwich o desarrollo de nuevos materiales nanométricos, de tal forma que lo que hacen es que la radiación golpea estos materiales. Producto de esta radiación se liberan los electrones, no escapan del material, pero viajan a través de este y no se combinan otra vez con los iones y viajan libremente, y es lo que nosotros identificamos como la corriente iónica y la corriente electrónica. Y una vez que tenemos este desarrollo de nuevos materiales, pues ustedes deben saber que esto de hacer celdas solares no es nuevo, pero hay algo que ustedes no conocen. Y es que si seguimos desarrollando con las mismas técnicas químicas la obtención de estas celdas solares, de seguro nos va a quedar mundo que electrificar. Porque la química es increíblemente tóxica para la producción de estos materiales.
¿ya? Entonces, hay un campo de investigación muy, muy fuerte que está moviendo la producción de estas celdas solares a utilizar tintes orgánicos, es todo lo corriente que se denomina química verde. ¿Ya? Pero una vez que nosotros producimos la energía eléctrica, por supuesto, deberíamos almacenarla y deberíamos ser conscientes de ello. Así que aquí aparecen nuestros viejos y conocidos amigos, las baterías. Y ahora las que están de moda aquí en Chile, por cierto, y en todo el mundo, para nuestra suerte, son las baterías de litio. ¿Ya? Y estas baterías de litio no son grandes, de hecho caben compactamente en nuestro celular, son muy livianas, se cargan rápidamente y tienen más y mejores prestaciones. ¿Cómo hacemos esto? Muy simple. Nosotros los científicos en el laboratorio las nanoestructuramos, dejamos áreas expuestas mucho más grandes, de tal forma que haya una conversación más interesante en lo que es el ánodo y el cátodo a través de este electrolito. Y hay un montón de ingeniería relevante en nanotecnología que está resolviendo los problemas para que estos materiales o estas estructuras ánodo-cátodo sean más compactas, sean más eficientes en el transporte iónico al interior de la batería y en el transporte electrónico por fuera de ella, de tal forma que almacenen mayor densidad de energía y duren mucho más y sean mucho más compactas. Así que aquí hay un desarrollo interesante y, por cierto, a nosotros nos toca especialmente, ya que nosotros en Chile contamos con los yacimientos de litio más grandes del mundo, o más bien nosotros estamos privilegiadamente localizados en el triángulo del litio, aquí en Sudamérica. O las empresas que están radicadas aquí en Chile extrayendo el litio, junto con las australianas, proveen entre el 70 y el 75% del litio que se requiere para la producción de esta batería en el mundo. Y ya que vamos a hablar prontamente de electromovilidad, será bueno que nosotros como país nos posicionemos en este campo de investigación. Pero una vez que nosotros hacemos la conversión de energía, una vez que almacenamos esta energía eléctrica, a nosotros no nos gustaría gastarla, pero no hacia la bestia, sino que en forma eficiente. ¿Ya? Y para hacer un gasto de energía en forma eficiente, de seguro no podemos seguir operando con esta tecnología, que aquí aparece una fotografía de los computadores que yo les comentaba hace un rato atrás, que eran del porte de esta galería, ¿ya? Y hacían unas pocas operaciones matemáticas, ¿ya? Hoy en día, esas super máquinas lucen así, y caben en la palma de la mano, y hacen operaciones matemáticas. De hecho, esto casi que hacen es como macumba. Podemos comunicarnos con alguien que no esté en esta habitación, que esté en otro lugar del país. Incluso lo podemos ver, lo podemos oír, no lo podemos oler, por suerte. ¿Ya? Pero ya llegaremos a esas tecnologías. ¿Ya? Pero esto es posible gracias a que el transistor que inicialmente habitaba, que era del porte de este celular, ¿ya? Que habitaba en estos artefactos semieléctricos, ¿ya? Y que daban vida al corazón del computador, hoy en día, aquí aparece el hombre con una placa de silicio donde aparecen billones, trillones de transistores de estos pequeños aparatitos. ¿Ya? Y esta miniaturización de estos dispositivos es lo que se conoce como la ley de Moore, ¿ya? Que aparece aquí graficada y dice que cada año se dobla la densidad de transistores por pulgada cuadrada en un dispositivo electrónico. Sea un procesador, distintos procesadores. Pero como ustedes bien saben, en esta fábrica o en esta carrera que hay de los procesadores, de pronto vivimos un estanco, ¿ya? Porque se venían desarrollando distintos procesadores de la Intel, Quad-Core, i5, i7, y de pronto no hay más industria de estos procesadores, no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos un core, 2 core, 3 core, 4 core. Disculpen, no hay números impares, son números pares de core, ¿ya? Y ahí uno ve que hubo una detención. Pero no entren en pánico,
No es que esta ley se va a romper, pero aún tenemos un poco más de espacio ahí a escala nanométrica, ¿ya? Y en lo que nosotros pensamos, los científicos, es que vamos a poder seguir empujando esta ley de Moore un poco más abajo, a la escala de los nanómetros, con la irrupción de la electrónica molecular. Y eso es algo que les voy a estar contando posiblemente, si me invita Magdalena, ¿sí? Un like por dentro. En la próxima presentación, ¿ya? Entonces, para resumirle lo que les quería contar hoy día, de esta nanohistoria, quería decirles que la nanotecnología es una rama de la ciencia que explora lo pequeño. Espero que haya quedado claro. No todos los investigadores son pequeños, ¿ya? Hay algunos más altos, pero investiga lo pequeño, ¿ya? La nanotecnología es un mercado de trillones de dólares por año y espero que ustedes estén preparados para sacar su tajada. Así que, y si les va bien, nos vamos a media, por favor, que yo se los conté acá, ¿ya? Y por supuesto existen muchos desafíos. Yo solamente aquí les nombré lo que sucede en energía, pero por cierto, los que tienen más alto impacto en la sociedad son los que van a gobernar o van a empujar en donde se va a mover esta nanotecnología. Y con esto me despido. Recuerden que el mundo es nano y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Es un poco tarde, así que vamos a hacer poquitas preguntas si tienen preguntas. ¿Preguntas? Uno. Hola, muchas gracias por tu presentación. Quisiera hacerte dos preguntas muy cortitas. Sí. Uno, hace como semana y media, 2 semanas, en el The Guardian, un periódico internacional, mostraba distintas investigaciones de cómo se empezaban a usar en la vida cotidiana estas nanotecnologías en, por ejemplo, la industria alimenticia, con el uso de frutas que aumentaban como la luz que le podían llegar, entonces las hacían más apetitosas, o por ejemplo con el sabor de ciertas bebidas como los tés. Entonces, sí. como ¿qué puedes contarnos un poco al Sí, respecto de eso? hay un campo, la verdad que el nanomercado escapa o más bien desborda las necesidades y empieza a invadir todos los campos, ¿ya? Y como tú bien mencionas, esto del food packing es algo que ha emergido en los últimos 10 años, o tal vez un poco menos, ¿ya? En el cual en principio lo que se quería era que hubiera una buena conservación de los alimentos o que las bebidas se conservaran mejor por mayor tiempo, ¿ya? Pero esto ha evolucionado un poco a que realmente el producto final resulte más atractivo para el consumidor. Yo no sé si esa es la dirección en la cual uno quisiera ir, pero de que resulta apetitoso porque la gente no va a dejar de tomar ni de comer. Mi segunda pregunta, y con eso termino, es que hablaste de aquello que podríamos hacer. O sea, gozamos de mares, podemos hacer baterías con el litio que tenemos, pero actualmente el gobierno apuesta por una reducción del PIB, del porcentaje del PIB de un 0.8 a un 0.6 en la inversión en industria y ciencia y tecnología en particular. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Cómo se plantea un poco la industria en Chile con estos temas actualmente? A ver, creo que en ese sentido a la comunidad científica nos corresponde hacer el mea culpa. Si hay una industria que se siente muy poco seducida por la innovación, es porque nosotros no estamos cubriendo bien ese flanco, ¿ya? Así que es responsabilidad de la comunidad científica presentarnos como quienes entregamos soluciones para una industria, ¿ya? Entonces, el que se puedan revertir esos números y que no sea responsabilidad del gobierno esos números, te insisto, es un gap que deberíamos cerrar la comunidad científica, ¿ya? Buscar estas rutas de acercamiento a la industria y poder plantearnos como que nosotros vamos a poder resolver los problemas que ellos tienen en la producción o en la mejora de sus productos, ¿ya? ¿Cómo vemos que nosotros o cómo proyectamos que sería una buena ayuda de parte del gobierno o del Estado más bien? Es que se generen políticas serias de tal forma que los empresarios sí se sientan atraídos de invertir en ciencia, tecnología e innovación. ¿Sí? No, vamos a hacer más preguntas.
¿no? Un aplauso gigante. Lo que les ofrezco es hacerle o sea, agarrarlo abajo y preguntarle todo. Ya. Un aplauso muy grande.